Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad vamos a eh, presentarles la solución al problema número 7 de este examen de aquí. Ahí está. Examen de admisión, matemáticas, Uni 2017-1, pregunta número 7. Dice, se elige aleatoriamente un número entero de 5 cifras. Calcule la probabilidad que dicho número sea par y la suma de sus cifras sea 42. Ahí está. Bien. Vamos a entonces empezar a resolver este problema. Y aquí hemos preparado ya alguna solución. Bueno, probabilidad lo vamos a definir como P igual a número de casos favorables entre el número de casos posibles. ¿Sí? Eso es lo que nos pide. La probabilidad de que un número de 5 cifras sea par. Además, que la suma debe ser 42, la suma de sus cifras. Muy bien. Además, vamos a definir otro concepto que nos va a ayudar bastante, que es el concepto de permutación. Y es que cuando nosotros queremos intercambiar elementos, intercambiar de lugares a cierta cantidad de elementos, ¿cierto? ¿Sí? O sea, agrupar una cierta cantidad de elementos y a su vez esos elementos ocupar ciertos lugares y intercambiar sus lugares. Entonces ahí tenemos ya el concepto de permutación, que es intercambiar simplemente de lugares. ¿Sí? Una cierta cantidad de elementos. O sea, podemos tener de repente 3 elementos y esos elementos intercambiar de lugares. Esos intercambios de lugares son las permutaciones, ¿no? Así que esas permutaciones las podemos calcular con la fórmula de la permutación, ¿sí? Pero existe la permutación con elementos diferentes y permutación con elementos que se repiten. Así que vamos a utilizar el concepto de permutación con elementos que se repiten. ¿Sí? Ahí está. Y la fórmula es la siguiente. Vamos a definir como permutación con elementos con repeticiones como lambda igual a n, que es la cantidad de elementos, ¿no? Y cada veces y l veces que se repiten los elementos, ¿no? Así que k más l va a ser igual a n, sí. Esto va a ser igual a n factorial sobre k factorial por l factorial. ¿Sí? Entonces vamos a definir qué quiere decir el factorial de un número. El factorial de un número es igual a, el factorial de n, por ejemplo, es igual a u1 por 2 por 3 hasta la n. ¿Sí? Ese es el factorial de un número. Entonces, con esos conceptos, con esas definiciones, vamos a resolver este problema. ¿Sí? Pero antes vamos a explicar un poco una aplicación práctica que podemos encontrar de este problema, y es que al hablar de probabilidades hay que hablar de eventos que nos gustaría que sucedan, eventos favorables sobre eventos totales, ¿sí? Por eso hablamos de qué tan probable es que apruebes un examen, qué tan probable es que clasifiques, ¿cierto?, a la siguiente etapa de un campeonato. ¿Sí? Entonces hablaremos un poco del deporte más popular, o sea, el fútbol.
Hablaremos entonces de la clasificación al Mundial de Rusia 2018 aquí en Sudamérica. En Sudamérica hay una asociación que agrupa las selecciones de Sudamérica, que se llama Conmebol, y esas selecciones están peleando por un cupo al Mundial. Entonces, un total de 10 selecciones se pelean por ocupar los 5 primeros lugares. Son un total de 18 fechas y ya se han jugado 15, o sea, solamente queda 3 fechas por jugarse. ¿Sí? Las selecciones, para que una selección entonces pueda ocupar los primeros 5 lugares, por lo menos tiene que haber acumulado un total de 28 puntos. Hay que recordar que cuando se gana un partido te dan 3 puntos, cuando se empata solamente te dan 1 y cuando pierdes obviamente no tienes ningún punto. O sea que en esos 3 partidos que les quedan a esas selecciones tienen que haber acumulado por lo menos 28 puntos. Veamos cómo está la tabla entonces hasta la fecha número 15. Tenemos a Brasil con 36 puntos ya clasificado, Colombia con 25 puntos, Uruguay con 24 puntos, Chile con 23 puntos, Argentina con 23 puntos, Perú con 21 puntos, Paraguay con 21 puntos, Ecuador con 20 puntos, Bolivia con 10 ya eliminado, Venezuela también con 7 también ya eliminado. ¿Sí? Ecuador, Paraguay, Perú, Argentina, Chile, Uruguay y Colombia todavía no llegan a los 28, ¿no? Que es el puntaje mínimo. Pero les quedan 3 partidos, ¿no? Para lograrlo. Algunos están más cerca que otros, ¿no? Obviamente el que está más cerca tiene más probabilidades de clasificar. Así es. Entonces tenemos 3 partidos. Y en esos 3 partidos puede pasar de que pierdas 1, pierdas 2, pierdas 3, ganes 1, ganes 2, ganes 3. Entonces ya hay una idea de permutar, ¿cierto? Elementos. Hablamos de 3. Los elementos son ganar, perder y empatar. Y entre esos 3 pueden intercambiar lugares. Entre el primer partido, segundo y tercer partido. Entonces podemos calcular la cantidad de sucesos favorables y dividirlo entre la cantidad de sucesos totales para poder obtener una probabilidad de poder clasificar, ¿cierto? Entonces hablaremos exclusivamente del caso de la selección peruana, nuestra querida selección, que se dice que tiene posibilidades. Bueno, entonces si tiene posibilidades habrá que calcular cuál es esa posibilidad, cuál es esa probabilidad de clasificar. En el caso de Perú, tiene 21 puntos, necesitaría 7 para llegar a 28. O sea, tiene que ganar 2 partidos y empatar 1. ¿Sí? O sea, esos resultados a su vez se van a permutar, ¿no? Para esos 3 partidos. ¿No es cierto? Entonces, va a haber un partido 1, un partido 2 y un partido 3. Ahí están los 3 lugares. ¿Sí? En el caso del Perú, tendría que ganar 2 partidos y empatar necesariamente 1. O sea, podría ganar acá el primero y el segundo, podría ganar el segundo y tercero, podría ganar el primero y el tercero, y el otro empatarlo. Entonces, y si se dan cuenta, se está permutando, ¿no es cierto? Se está intercambiando de lugares esas 3 posibilidades, ¿cierto? De ganar, perder o empatar. Entonces, podemos aplicar entonces nuestra formulita de permutación para calcular los casos favorables y los casos totales. Ahí está. Entonces, cantidad de casos favorables
NF, lambda, 3 elementos, 2 se repiten, ¿cierto? O sea, 2 tiene que ganar 2, ¿no? 2 se repiten y 1 no. 3 factorial entre 2 factorial por 1 factorial. Sería simplemente 6 entre 2, 3. Casos totales, NP, 3, ¿cierto? Casos en los que los 3 tenemos 3 resultados que se repiten, o sea, se puede ganar 3 partidos, se puede perder 3 partidos, se puede empatar 3 partidos. O tenemos 6 casos en los que se va solamente a repetir 2 resultados. Sí, 3, 2, 1, 3, 1, 1 cuando no se repiten, ¿no? Tenemos 3 más 18 más 6 sería 27 en total. 3 sobre 27 para Perú sería entonces la probabilidad de que Perú clasifique. O de que Perú puede llegar a los 28 puntos, ¿no? Si lo multiplicáramos por 100%, tendría una probabilidad de 11% de poder clasificar. Es una probabilidad baja, pero tiene esa probabilidad. Tiene esa opción todavía. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ya con este ejemplo explicado, vamos a resolver nuestro problema. Y nuestro problema lo vamos a resolver de esta manera. Entonces, los casos totales, ¿no es cierto? Para este número de 5 cifras sería simplemente así. Acá tenemos 9 casos, 9, ¿no es cierto? Del 1 al 9, para el primer dígito tenemos 10 por 10 por 10 por 10, ¿no? Entonces este es el NP. El NP será igual a 9 por 10 elevado a la cuarta. El NF, en casos favorables, va a ser aquel en donde la suma de cifras sume 42 y además sea un número par, o sea, termine en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. Sí, pero si van a sumar 42 las 5 cifras, entonces lamentablemente no puede ser 0, no puede ser 2, no puede ser 4, ¿no es cierto? Sí, porque no se podía llegar a 42, ¿no? Ni con 0, porque los otros tendrían que sumar, ¿no es cierto? 42, lo cual no es posible, ¿no? Ni con 2, pues tendrían que sumar 40 y así, ¿no? 4, 38 tampoco, no es posible. Máximo 36 pueden sumar las otras 4 cifras, entonces 6 o 8 le queda a la última cifra, ¿no es cierto? Para 6 le queda 36, por lo tanto todas tienen que ser, las otras 4 tienen que ser 9, ¿sí? Entonces tendríamos el caso de que A, B, C, D, E para 6 solamente le queda hacer 9, 9, 9 y 9. Y para 8 hay varios casos, ¿no? Cuando tengamos 3 9 y cuando tengamos 2 9 y 2 8. 3 9 y un 7. Y a su vez se va a permutar, ¿no? Un 7 y 3 9 y 2 9 y 2 8. Y a su vez se van a ir permutando. A su vez estos se van a permutar, ¿no? Acá hay un caso y aquí cuántos casos habrá, ¿no? Acá hay una permutación con elementos repetidos. Entonces tenemos una permutación de 4 lugares con 3 elementos repetidos. Y uno no se repite. 4 lugares, 2 elementos que se repiten y otros 2 elementos que se repiten. Entonces ahí tendríamos 4 factorial entre 3 factorial
por 1 factorial más 4 factorial 2 y 2, ¿no? Entre 2 factorial por 2 factorial. Bueno, ¿esto cuánto será? Sería 4 entre 4 factoriales 24, ¿no? Entre 3 factoriales 6. 24 entre 6, 4. Más, acá es 24, entre 4 es 6, por lo tanto este es 10. 10 más 1 es 11. Entonces la cantidad de casos favorables será simplemente 11. ¿Sí? Entonces nuestra respuesta al problema será la probabilidad es simplemente casos favorables 11 entre 9 por 10 a la cuarta, que puede ser 10 a la menos 4 también, ¿no? Esa será nuestra respuesta. Y este es la respuesta al problema. Bueno. Ahí está. Respuesta al problema número 7. 11 entre 9 por 10 a la menos 4. Bueno, y con esa respuesta dejo aquí este video. Será entonces hasta la próxima. Cuídense. Adiós.